Bien, me alegra mucho darles la bienvenida a esta primera charla del ciclo de conferencias organizado por la Sociedad Colombiana de Lógica con el apoyo de la revista Horizonte Independiente. Quiero comenzar dando un saludo a los integrantes de la revista Horizonte Independiente y a los integrantes de la Sociedad Colombiana de Lógica que están aquí con nosotros en el día de hoy, y también a mis estudiantes de la Universidad del Valle, varios de los cuales nos están acompañando. Dicho eso, quiero presentar al conferencista del día de hoy. Él es Alfonso Cabanzo. Alfonso es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en Lógica y Filosofía de la Ciencia, egresado de la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor de Lógica en varias universidades colombianas durante varios años y actualmente se desempeña como director de calidad educativa de la Secretaría de Educación del Cesar. Pero lo más importante que hay que mencionar acerca de Alfonso es que él es el ganador del Premio Colombiano de Lógica 2025, un premio que se desarrolló en los meses recientes y que dio como resultado que el ensayo que Alfonso escribió es el ensayo ganador del concurso y ganador del Premio Colombiano de Lógica. Y por esa razón hemos querido invitarlo a ser el conferencista de esta charla inaugural. Él va a presentar el trabajo que fue ganador del premio, va a dar una charla que está basada en ese trabajo con el cual ganó el premio. Y para nosotros es un honor contar con su presencia y también contar pues, con la compañía de todas las personas que están aquí conectadas. Dicho todo eso, Alfonso, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, David, muchas gracias por la presentación. También quiero agradecer efectivamente a la revista Horizonte y a la Sociedad Colombiana de Lógica por esta invitación. Agradecerle pues a Cristian, a Nicolás y a todos los que han hecho posible esto. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Ponen manito arriba si están escuchando bien, bueno, corazón. Efectivamente, pues parte de lo que tengo planeado presentar hoy hace parte del trabajo que presenté para el Colombian Logic Prize, con algunas ideas adicionales con respecto a aquello que me motivó a hacer ese trabajo. Y por ello titulé la charla de hoy Hacia una teoría unificada de la argumentación. Pensando, pues ya se los explicaré un poco, pero pensando en que en mi trabajo, a lo largo de mis años de trabajo, pues sí me he dado cuenta que hay como, por un lado, la lógica en las facultades de filosofía y por el otro lado, la argumentación. Eso es lo que he descubierto. Entonces, ya sin más preámbulos, pues empezaré la presentación. En general, lo que he encontrado, pues es que por un lado se trabaja el tema de la lógica deductiva. Hay ciertos conceptos importantes relacionados con el trabajo en lógica deductiva. Por un lado, el tema de la validez, se trabaja en esta rama, pues, definida más o menos de una manera muy general, como si las premisas son verdaderas, pues entonces la conclusión será necesariamente verdadera, o su equivalente. Un argumento es válido o tenemos validez si no hay un caso en el cual las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Por otro lado, también hablamos de solidez en lógica deductiva. Las premisas son efectivamente verdaderas, así que si tenemos un argumento válido y además sólido, pues esto nos va a garantizar como la verdad de la conclusión. Esas son como dos ideas válidas, dos ideas básicas de toda la teoría de la lógica deductiva, el tema de la validez y de la solidez. En general, cuando nos enfrentamos a argumentos deductivos, pues los asumimos como transmisores de la verdad, por lo que hablaba anteriormente. ¿Sí? Si mis premisas son verdaderas y mi argumento es válido, pues no tengo más remedio de que la conclusión sea verdadera.
Repito, ¿no? Si mis premisas son verdaderas y el argumento es válido, pues mi conclusión será verdadera. Cuando estamos trabajando en este ámbito de lo deductivo, pues generalmente tenemos dos opciones: los argumentos son válidos o inválidos y ya, se acabó. Y son sólidos o no sólidos. Si digamos que tengo mi argumento válido, pues tengo dos opciones: que sus premisas sean verdaderas o que sus premisas sean falsas. En caso de que las premisas sean falsas, pues el argumento no será sólido. Y otra idea que está ahí como en el ambiente, cuando estamos trabajando lógica deductiva, esto es de una manera muy general y muy intuitiva, lo estoy presentando así, los argumentos son irrefutables deductivamente hablando, en principio. Esto de la irrefutabilidad de los argumentos lo tomo de hecho de un autor que trabaja es teoría de la argumentación, que es Perelman, y Olbrecht Titeca, su compañera de trabajo, que tiene una frase que siempre me llamó la atención, y es que las demostraciones matemáticas, y ahí también metemos los argumentos deductivos, son eternas. Una vez demostrado, ya. Y que más bien el tema de la argumentación, como la define Perelman, pues tiene que ver es con la elección de los axiomas, y que cuando se van a seleccionar axiomas, pues ahí hay un tema argumentativo, no un tema demostrativo. Con independencia de si Perelman tiene razón en su teoría o no, esa frase me llama mucho la atención, que los argumentos eh, de carácter matemático o deductivos se asumen como irrefutables. Una vez demostrado algo, ya quedó demostrado y listo. Ya un poco más en cuestión técnica, pues en la lógica nosotros trabajamos con lenguajes formales. Estos lenguajes formales pues tienen una sintaxis. Esa sintaxis tiene que ver con la forma del lenguaje, con lo que nosotros podemos ver en principio. Así que definimos la sintaxis a partir de un conjunto de símbolos, unas reglas de formación para construir expresiones gramaticalmente aceptables dentro de nuestro lenguaje formal. Tenemos unas reglas de transformación para, a partir de unas cadenas iniciales de símbolos, transformarlas en nuevas cadenas de símbolos. Manejamos un concepto, uno o muchos conceptos, pero en general hablamos de un concepto de demostración formal. Generalmente cuando transformamos una cadena de símbolos en otra cadena de símbolos hemos hablado de una demostración formal. Y en general, dentro de la sintaxis, yo ubico lo que conocemos como leyes lógicas. Si estamos hablando de lógica proposicional, pues podemos hablar de tautologías y demás, y esos son elementos de la sintaxis de nuestro lenguaje formal. Ahora que lo presento ya veo por qué a veces gusta más la argumentación que la lógica, porque esto puede ser muy, muy técnico, muy, ya se me olvidó la palabra que hemos usado, muy seco, muy poco emotivo, pero pues bueno, así es la lógica en principio. Y por el otro lado, además de la sintaxis en los lenguajes formales, manejamos una semántica. Ya no nos interesa solo la forma, sino el contenido. Así que hablamos de unas reglas de interpretación. Ya en la parte semántica hablamos de unas condiciones de verdad. Hablamos de conceptos como verdad lógica. Verdad lógica que de manera general, de nuevo, se definiría como verdad bajo cualquier interpretación o en todos los casos. Falsedad lógica. Definimos conceptos como equivalencia, cuando dos expresiones, cuando dos cadenas de signos o de símbolos tienen el mismo significado, entendiendo en principio significado como valor de verdad. Definimos conceptos como la implicación, la consecuencia lógica. En semántica introducimos el concepto de modelo para interpretar estas cadenas de símbolos, determinar la verdad y demás. Esos son elementos de la semántica. Cuando ya unimos la semántica con la sintaxis, ya nos preocupamos un poco más por las propiedades del lenguaje formal que hemos definido. Hablamos de validez del lenguaje, ya no de validez de los argumentos, sino
validez del lenguaje en su totalidad. Así que a los lógicos les interesa que todo lo que se pueda demostrar sintácticamente sea también verdadero lógicamente hablando. El tema de validez. En nuestro sistema, nuestro lenguaje informal como un todo, pues sería válido si todo lo que es demostrable sintácticamente mediante esas reglas de transformación es verdadero. Y por el otro lado hablamos de completitud, eh, cuando logramos demostrar que todo lo que es verdadero semánticamente hablando, pues es sintácticamente demostrable. Bueno, hay otros conceptos aquí que no puse, como decidibilidad y demás. Y otra propiedad importante que se estudia en los lenguajes formales es el de expresividad. ¿Qué tan poderoso es nuestro lenguaje formal para lograr expresar en él conceptos lógicos o conceptos matemáticos, por ejemplo? A mí, a mí me llamó mucho la atención que en lógica modal básica, bueno, en ciertos sistemas lógicos, uno trabaja con ciertas relaciones, no sé, estoy asumiendo, pues estoy tratando de ser lo menos técnico posible, pero, por ejemplo, en ciertas lógicas uno maneja ciertas relaciones entre contextos. Entonces hay contextos que pueden ser, o hay, bueno, relaciones de accesibilidad que pueden ser reflexivas, simétricas, transitivas. Y en lógica modal, pues la irreflexividad no es expresable. O, por ejemplo, en lógica de primer orden, el tema del conteo no es expresable dentro de la lógica de primer orden. Hay algunos problemas. Y ciertos sistemas lógicos no me permiten expresar la idea de conteo. ¿Sí? Pues por no hablar ya de expresar ciertos conceptos como la demostrabilidad. Esta expresión no es demostrable, abro comillas, esta expresión no es demostrable, ya no es expresable en algunos sistemas formales. Entonces ese concepto de expresividad es importante también. El de decidibilidad, si una expresión es decidible o no, hay una serie de conceptos importantes. Y por otro lado, tenemos el tema de la argumentación, que también se trabaja pues, en filosofía. En general, en el tema de la argumentación se hace una distinción entre el argumento y el proceso mismo de argumentar. Es- las últimas teorías que he estudiado yo sí establecen una diferencia entre el aparatico, el argumento, el dispositivo lingüístico y el proceso dialéctico, llamémoslo así, de argumentar. En estas teorías de la argumentación se define el objetivo de la argumentación como perlocutivo, es decir, algo que se da, el objetivo de la argumentación es algo que se da por la locución, que se da al hablar o al escribir, a eso llamo yo perlocutivo, se da por la locución. Un ejemplo típico de algo perlocutivo es convencer. En pocas palabras, muchos teóricos de la argumentación afirman que el objetivo de la argumentación es convencer a un interlocutor, que eso es algo por la locución, un efecto perlocucionario, un efecto que se da por la locución. Pero podemos cambiar ese convencer por cualquier otra cosa. Entonces, el objetivo de la argumentación es dirimir o solucionar una diferencia de opinión, por ejemplo. O el objetivo de la argumentación es llegar a un consenso, y así. En las teorías de la argumentación se habla mucho de esto. El argumento, el dispositivo lingüístico, es un dispositivo que se usa entonces para convencer. Y la característica fundamental pues, del proceso argumentativo es que todo argumento es refutable. En principio, podemos discutirlo, podemos ponerlo en cuestión. Al menos es lo que dirían autores como Perelman, ¿no? Así que dentro del tema de la argumentación, eh, hay un concepto muy importante que es el de fuerza del argumento.
Y también se suele hablar mucho en argumentación desde un concepto de probabilidad en el cual se habla que de premisas verdaderas o probablemente verdaderas, pues se va a llegar a conclusiones probables, no necesariamente verdaderas, sino probablemente verdaderas. También hay un elemento importante de convencimiento. Uno puede encontrarse a veces con afirmaciones que no necesariamente son así de simples. Quizás peco aquí presentando esto de esta manera, pero pues se afirma que entre más convincente un argumento también puede ser más fuerte o menos fuerte. Se habla también desde un concepto de probabilidad típico en argumentación que entre más probable la conclusión, más fuerte el argumento. Y en general se habla del tema de la razonabilidad. Hay argumentos que parten de premisas verdaderas o muy probablemente verdaderas y que llegan a conclusiones que no son necesariamente verdaderas, pero que puede ser razonable aceptar. Y así es que yo entiendo, por ejemplo, argumento inductivo. ¿Sí? Perdón. Si hay algún problema con la presentación, me van avisando. Entonces aquí yo encontré un cisma, un quiebre entre la lógica y la argumentación, que generalmente se reducen estas tres frases, ¿no? Hay elementos de la práctica argumentativa que son irreductibles a la lógica, que no son estudiables dentro de esa lógica formal que presenté anteriormente, como que en lógica formal no nos interesa mucho algunos temas y se afirma que no son reducibles. Hay argumentos que pueden ser no lógicos, pero que sin embargo dentro de la teoría de la argumentación son aceptables. Y también hay criterios argumentativos no reducibles o no reductibles a la lógica formal. El ejemplo típico que a mí más me interesa es el de los argumentos por analogía. Se ha dicho muchas veces que los argumentos por analogía no son reducibles a una lógica deductiva por varias razones. Una de ellas es que en general los argumentos no lógicos, los argumentos que yo denomino inductivos, que parten de premisas verdaderas, pero que llegan a conclusiones no necesariamente verdaderas, eh, alteran su fuerza dependiendo de la información. O sea, la inferencia, el paso a la conclusión, depende de información adicional que se presente en la conclusión. Entonces, a mayor información, mayor fuerza el argumento, por ejemplo, es algo que se suele decir. Ese concepto de fuerza no es reducible a la lógica deductiva. Y lo mismo el concepto de refutable no es tampoco reducible en general, pues porque los argumentos deductivos son irrefutables según ciertas corrientes. ¿Sí? Tiene una relación con un concepto lógico que es el de monotonía o nunca puedo pronunciarlo bien. La lógica es monótona, la lógica deductiva. Si yo le agrego, si A entonces B y A me permite concluir B, no importa qué tanta información le agregue a las premisas, pues la conclusión va a seguir siendo B. Eso lo definen como, no como monótono y los argumentos que no son deductivos, pues algunos los trabajan como si fueran no monótonos, aunque hay una rama de la lógica deductiva formal que trabaja ese tema, pero bueno. Entonces, el asunto va a que ese concepto de refutable o no refutable, pues no se puede reducir a un sistema formal en principio. Hay algunos intentos, ¿no? Mi posición es que hay un solo Dios, no, perdón, que hay una sola lógica y esa lógica es la lógica deductiva. Con todos los matices que quieran, claro, dentro de la lógica puede haber muchos asuntos, pero a lo que voy es que la esencia de la argumentación debe ser la lógica. Entonces, más bien podemos distinguir entre la lógica y el uso que se hace de la lógica. Tenemos que distinguir entre demostrar y perlocucionar. Eh, y perlocucionar no es tan importante para el asunto de la argumentación. Es decir, claro, si yo defino la argumentación como el proceso de tratar de convencer a alguien y un argumento como un dispositivo para convencer,
pues ahí hay un cisma claro. Pero una de mis posturas, de eso no voy a hablar en Perú, pero aprovecho hoy para hablar de eso, eh, es que yo no puedo definir la argumentación como un intento de convencer, porque eso es perlocutivo, que tenemos que definirlo más bien desde una perspectiva ilocucionaria, no por la locución, sino en la locución, porque ahí me confundí en las veces pasadas. Y el argumento que yo uso para mostrar eso es que yo puedo decir, a ver, yo puedo decir por la presente declaro algo, y eso es algo ilocutivo. En la ilocución, en la locución, cuando yo digo por la presente afirmo que es de noche, pues estoy afirmando. O cuando digo por la presente los declaro marido y mujer, pues estoy declarando. Hay una cuestión ahí lógica. Pero cuando yo digo por la presente convenzo, o por la presente llego a un acuerdo, o por la presente dirimo, pues realmente no hay un acuerdo, no hay un convencimiento, no estoy dirimiendo una discusión. Yo digo, por la presente queda dirimida la discusión y no, no señor, yo todavía puedo seguir discutiendo y seguir en desacuerdo. Entonces a mí siempre me ha causado ruido eso de que argumentar es convencer o argumentar es perlocucionar. Pueden cambiar el verbo convencer por cualquier verbo perlocucionario. Eso aplica hasta para Habermas, porque Habermas habla de consensuar. No sé si la palabra existe, pero puede inventar, habla de llegar a un consenso, define toda su teoría de la acción comunicativa en términos de consenso. Entonces, allá hay un asunto y es que el consenso es perlocucionario, no es locucionario. Y hay toda una crítica de John Searle incluso a toda la posición de Habermas, pues con la que yo adhiero. Pero entonces, lo esencial aquí es que por la presente convenzo, pues no tiene mucho sentido. Pero por la presente demuestro, eso sí tiene sentido. Por la presente demuestro y pues ahí tengo una demostración. Buena o mala, pero tengo una demostración, ¿no? Por la presente afirmo y tengo una afirmación, verdadera o falsa, pero pues estoy afirmando. Por la presente prometo, pues tengo una promesa que cumpliré o incumpliré lo que sea, pero ya tengo una promesa. Entonces lo mismo pasa con la argumentación. Por la presente convenzo no funciona, pero por la presente argumento, eso ya es ilocucionario. Entonces ese cisma creo que gira mucho en torno o se produce esencialmente por considerar la argumentación como un ejercicio que busca convencer y por definir el argumento como un dispositivo que busca convencer. Entonces mi posición era básicamente que si yo logro reducir la dependencia de la información adicional y si yo logro reducir el concepto de fuerza a conceptos lógicos, pues ya habríamos dado un gran paso para eliminar esa brecha que se da entre lógica y argumentación y que cada día veo más grande. Es decir, los argumentos son como el caso típico, el caso emblemático, y eso no me lo inventé yo, sino que lo he leído muchas veces. Y acá, bueno, me va a tomar 2 minutos, porque en mi labor docente me he encontrado mucho con esa discusión. Entonces, estamos discutiendo, eh, más que mi labor docente, mi labor dentro de la educación. Entonces, estamos hablando vamos a evaluar el pensamiento crítico y vamos a evaluar lectura inferencial. Entonces, yo digo, pues muy, muy tranquilo, como, pues, para leer inferencialmente, pues hay que hacer deducciones del texto. Y entonces siempre me refutan, pero es que también están las analogías, los argumentos por analogía, que no son reductibles. Entonces no es algo que yo me esté inventando. Realmente los argumentos por analogía son el caballito de batalla de las personas que se niegan a aceptar eh, que la deducción como tal tiene un papel muy importante en todos los procesos, en particular los de inferencia. Los de lectura inferencial, por ejemplo. En caso, como 3 o 4 veces en discusiones muy importantes y muy técnicas sobre evaluación, por ejemplo, siempre me refutan la idea de que hay que enseñar lógica deductiva porque los argumentos por analogía no son reducibles a la lógica.
¿Listo? Entonces aquí pues viene la pregunta, ¿qué es un argumento por analogía? Pues un argumento por analogía es aquel en el que una de sus premisas compara dos objetos. Dos objetos A y B. A es semejante a B. Aquí está, A es semejante a B, A es similar a B en ciertos aspectos. A tiene alguna característica F conocida. Por lo tanto, por analogía, inferimos que B, que es semejante a A, también tiene esa característica F. Entonces, fíjense que estos argumentos por analogía varían en virtud de la cantidad de información que yo presente. Si A y B son similares no solo en G, sino en H y en J, en P, en Q, etcétera, etcétera, pues como que parecería que es más probable la conclusión y por lo tanto es más fuerte el argumento por analogía. Entre más similares son los objetos comparados, pues más fuerte mi argumento. Y esa similitud va variando dependiendo de la cantidad de información que yo agregue a mis premisas. Mayor información, pues mayor fuerza. Y esos dos aspectos son muy difíciles de tratar en lógica. Agregar información y definir la fuerza. Entonces, ¿qué pasa con las justificaciones? Estos argumentos por analogía pueden ser justificados en el sentido de explicar cómo es que se infiere, cómo es que se pasa de la premisa a la conclusión, cómo es que se infiere la conclusión de las premisas. Entonces, una explicación muy famosa de las analogías es la que da Aristóteles, que como un entimema, ¿no? Hay una premisa implícita, entimemática, implícita, que es la que me permite hacer la inferencia. Eh, pero resulta que si yo agrego esa premisa, pues la analogía desaparece. Entonces los criterios que debe tener una buena justificación de un argumento por analogía, tal vez ahora vuelvo sobre este tema que quedó un poco flojo, son los siguientes, ¿no? La comparación no debe eliminarse. El argumento por analogía debe ser bueno, incluso sin hacer una referencia a una afirmación universal, todo G es F. Eh, la inferencia del argumento por analogía debe poderse refutar, no debe ser una cuestión definitiva, eterna, inmutable, sino que puedo contraargumentar. Por otro lado, la inferencia en un argumento por analogía debe ser a priori. Las analogías funcionan a priori y me refiero con eso, los teóricos se refieren con eso, a que la analogía funciona a pesar de que no haya información adicional todavía. Y la inferencia puede variar en fuerza de manera apropiada dependiendo de esa información. Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi ejemplo preferido, que Petro y Maduro son semejantes, ¿no? Y que Maduro pues es un dictador, por analogía yo puedo inferir que Petro se va a convertir en un dictador, que eso, o sea, en el primer día de gobierno va a llamar a una constituyente y se va a perpetrar, por analogía con Maduro. Eso funciona a pesar de que yo no dé información adicional. Una explicación entimemática es la que dice pues que todo presidente de izquierda es dictador y pues ahí yo ya no tengo ninguna analogía, pues porque si todo presidente de izquierda es dictador y Petro es presidente de izquierda, pues se concluye que va a ser que es un dictador. Pero entonces ahí, si yo explico las analogías con este argumento, explico las analogías con esta premisa entimemática, pues ya chao la analogía, ya no la necesito porque ya tengo una premisa universal. Entonces una buena explicación de un argumento por analogía no puede descartar la comparación y no puede introducirme una premisa como que todos los G son F, porque chao. Aparte de todo, pues yo siempre puedo refutar el argumento. Sí, claro, pues Maduro y Petro se parecen, pero pues es que Petro es, qué sé yo, economista y Maduro no es economista. Y cuando yo doy información adicional, pues el argumento se puede refutar. Y dependiendo de esa cantidad de información, pues es más o menos fuerte. Entonces yo propongo es un enfoque deductivo de la analogía, afirmando que los argumentos por analogía son deductivos. La comparación es esencial al argumento por analogía, no la puedo eliminar diciendo que todos los G son F.
sino que esa comparación tiene que mantenerse siempre, tiene que ser una premisa para poder hacer la inferencia por analogía. Pero lo que hago es definir la semejanza como una igualdad intencional con S. ¿Sí? A es semejante a B, sí, solo sí. A es posiblemente igual a B. Y encuentro un principio operativo, una proposición universal, bueno, sí, una proposición general, más que universal, general, porque no está cuantificada, que yo llamé DS, esta que estoy leyendo acá. Si A es posiblemente igual a B y A es necesariamente F, entonces posiblemente B es F. Ese sería como el axioma que me va a permitir sacar conclusiones en los argumentos por analogía. De manera no formal la pongo aquí. Entonces, hay una instanciación de este axioma que puede ser que si Maduro es posiblemente igual a Petro y Maduro es necesariamente un dictador, entonces posiblemente Petro será un dictador. Luego, en otra premisa, pues yo puedo tener que el efecto Maduro es posiblemente igual a B, a Petro, y efectivamente Maduro es un dictador. De ahí se infiere que posiblemente Petro es un dictador. Esa sería sin garabatos, sin lenguaje formal, sin mucho lenguaje formal, pues el esquema deductivo que yo propongo para los argumentos por analogía. Este principio que aparece ahí en la premisa uno es un principio válido, es una verdad lógica en un sistema formal muy especial, es de lógica intencional de primer orden, con interpretación no rígida y dominios variables. Dominios variables. Eso ya es un poco técnico, pero en español más o menos quiere decir que los nombres propios no designan eh, al mismo objeto en todos los contextos que yo me pueda imaginar, en todos los mundos posibles. La referencia de un nombre propio puede variar un poco. Y los objetos que existen en los diferentes contextos también van a variar. Esto es radicalmente diferente de una lógica intencional como la que propone eh, Kripke, que decía, vea, los, eh, los nombres propios designan rígidamente y los dominios, debido a esa rigidez en un sistema lógico muy específico, pues no son variables. Es decir, todos los diferentes contextos en los que yo me pueda imaginar van a tener los mismos objetos. Estoy siendo muy brusco, pero para que se entienda, para no caer en muchos tecnicismos por ahora. Es decir, esta lógica, entonces, me permite tener designadores no rígidos, nombres propios que no se refieren exactamente al mismo objeto en diferentes mundos posibles, y me permite tener eh, conjuntos de objetos diferentes en cada mundo posible o en cada contexto que yo me pueda imaginar. Cuando hablo de mundos posibles, hablo de diferentes contextos ahí. En esa lógica, este principio que yo llamé de S, que está aquí arriba, miren, aquí lo ven, es válido. Es válido. Eso ni siquiera bueno, sí, ni siquiera lo descubrí yo, sino que lo encontré en esta lógica de fitting con unas ciertas variaciones. Fitting hombre, lo usa para una lógica temporal. Entonces yo lo adopto para una lógica modal. Aquí está con los garabatos. Aquí está esta letra, a ver. Ay, perdón, perdón. Esta letra lambda me va a permitir hacer una distinción importante entre contextos en donde hablo del objeto y en contextos donde hablo de las proposiciones o de rededicto. Volvamos acá, miren. Fíjense que yo aquí digo, si el objeto A es posiblemente igual a B y A es F, ahí me faltó un necesariamente. Y A es necesariamente F, perdón.
eso es un cuadrado, posiblemente BSF. Entonces fíjense que acá yo hablo primero de un objeto y aquí en la conclusión pongo primero el posible. Entonces acá tengo un contexto de R, estoy hablando de el objeto, y aquí en la conclusión tengo un contexto de dicto, estoy hablando de la proposición. Entonces, para poder hacer esa distinción, tuve que utilizar este aparato lógico que en una misma proposición, en una misma fórmula, me permite cambiar de contextos de red y de dicto. Por eso es que tuve que utilizar estos garabatos acá. Y es supremamente importante. Entonces, fíjense que aquí tengo un lambda X, tengo un contexto de red. Y aquí, en cambio, tengo posible que y el lambda X, así que tengo un contexto de dicto. Y eso es importante porque en los argumentos por analogía muchas veces hablamos en contextos de dicto para sacar la conclusión. Contextos que todavía no se han materializado. Entonces esa es la estructura lógica. Y aquí tengo un dibujito que me permite entender el asunto. Entonces fíjense que este punto lo llamo W0, que es el mundo real, el mundo actual, el contexto real. Y ese mundo pues va a poder vincularse lógicamente con otros contextos alternativos o mundos posibles. En este caso tengo pues 4 mundos posibles. Este es mi mundo actual, mi mundo real. Es que hay un problema ahí con la traducción actual, actual y demás. Y en este mundo real, Petro y Maduro son diferentes. Aquí está, vea, A es Petro y B es, perdón, A es Maduro y B es Petro. Acá son diferentes. Pero si ustedes recuerdan, yo había definido la semejanza como igualdad posible. Entonces, es posible que Maduro y Petro sean iguales. Eso quiere decir que hay algún escenario, algún mundo posible en el cual serían iguales. Entonces, fíjense que aquí yo defino un contexto W1, un contexto W2 y un contexto W3. En el contexto W0, que es el mundo real, pues Petro y Maduro son diferentes. En otro contexto, W1 también son diferentes. En otro contexto, W2 también son diferentes. Pero puedo encontrar un escenario, un contexto, un mundo posible donde sean iguales. Y fíjense que si ahí A es igual a B y A es F, pues se concluye que B es F. Esa es la explicación. Este es el modelo en el cual muestro que efectivamente el principio de S es válido. Fíjense que aquí A es F en todos los mundos. Aquí A es F, aquí A es F, aquí A es F y aquí A es F. En términos de esta lógica, diríamos que A es necesariamente F, pues porque es verdadero en todos los mundos a los mundos reales. Antisimétrica, es decir, es una relación de orden. Por ahí alguien me decía que esto tiene unas implicaciones metafísicas ahí, pero simplemente a mí me interesa que Maduro sea dictador en todos los escenarios que yo estoy considerando para poder inferir que Petro también sea dictador, porque es la propiedad que quiero inferir. Y empezar a hacer la discusión diciendo que no, que Maduro no es un dictador, pues ya me arruina mi analogía. Que si yo lo que quiero concluir es que Petro es dictador, pues yo necesito que Maduro, en todos los escenarios que yo me imagine, también sea dictador. Si hay algún escenario en donde Maduro no es dictador, pues no lo voy a utilizar para mi argumento. A eso nos referimos con necesidad. Entonces, es que yo puedo, en diferentes lógicas modales, puedo definir la necesidad de diferentes maneras. Entonces, por eso, bueno. Entonces, ¿es una buena justificación esta que yo estoy proponiendo? Sí, pues porque la comparación A comparado con B sigue siendo esencial. No hay una premisa universal como que todos los G sean F, o en este caso que todos los políticos de izquierda sean dictadores. No existe esa premisa universal. Existe un axioma por allá que me permite hacer la inferencia, pero no tiene nada que ver con los dictadores, sino que es una cosa muy general.
Y ese argumento es refutable, aunque sea válido, ya les explico por qué es refutable. También es a priori, pues porque vale con independencia de la cantidad de información que yo tenga. Y ahí la pregunta que queda en el tintero es si se da cuenta con esta explicación de la fuerza del argumento. Entonces, bueno, adelanto de una vez que es refutable. ¿Por qué? Porque si yo puedo concluir que es posible que Petro sea dictador, yo también podría pensar en un mundo alternativo, en un contexto alternativo, en donde sea posible que Petro no sea dictador. Y si yo puedo pensar, o si yo puedo encontrar al menos un contexto, un mundo en el que Petro no sea dictador, no he refutado propiamente la analogía original demostrando que es inválida o algo por el estilo, sino que simplemente muestro que la conclusión negativa, Petro no es dictador, es susceptible de análisis y se mantiene la discusión. Entonces, esto es relativamente sencillo. Lo verdaderamente complejo es dar cuenta de la fuerza del argumento. Pues, si yo no logro dar una explicación deductiva de la fuerza, pues ahí se cae todo el intento. Entonces, lo que yo hago es definir la fuerza en términos de la modalidad. Entre más mundos accesibles desde el mundo real, en los cuales sea verdadera la conclusión de que Petro es dictador, pues será más fuerte el argumento. O entre más mundos accesibles desde el mundo real, en los cuales sea verdadera la conclusión negativa de que Petro no es dictador, más débil será la analogía original. Es decir, la fuerza de los argumentos es comparativa. Comparamos las conclusiones, lo que llamo la positiva, Petro es dictador, y la negativa, Petro no es dictador, para poder establecer la fuerza. ¿Sí? Por eso es tan importante esa modalidad en la conclusión de posible que esa es la que me va a permitir, posible que F de B y posible que no F de B. Entonces, ¿yo qué hice? Decidí utilizar una semántica de esferas, inspirado en Lewis Carroll. Pues no me voy a tener en las definiciones lógicas, porque ahí se me pasa la otra hora que tenemos de preguntas. Entonces, primero defino un sistema de esferas alrededor de un mundo inicial, o de un mundo real, o de un mundo actual, como prefieran. Entonces, aquí tengo el mundo y aquí tengo un primer conjunto de mundos accesibles desde el mundo actual, y puedo ir definiendo esferas de influencia, esferas de accesibilidad, pues, a diferentes mundos. Una esfera S1, esfera S2, F3. Eso está definido formalmente con unas características ahí. Estos dos paréntesis, este paréntesis doble me habla de la interpretación de una fórmula, es decir, los mundos en donde será verdadera esa fórmula. No quiero extenderme muy técnicamente ahí. También defino esfera más cercana a la esfera original de influencia en donde se dé una fórmula, esa se llama X, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, mi esfera original de mundos accesibles desde el mundo actual, y tengo aquí una fórmula que no se daba en principio en estos mundos, y esa fórmula a su vez es verdadera en todos estos mundos de aquí del círculo de la derecha. O sea, aquí, por ejemplo, no tenía X no se da en ninguno de estos mundos. Aquí tengo mundos en donde se da X. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Quiero agregarle esa X a mi conjunto de fórmulas inicial, a mi conjunto de premisas, por ejemplo. Entonces, lo que hago es buscar esferas dentro del sistema original de esferas que definí para incluir esa X. Pues aquí amplío mi esfera y en esa intersección logro encontrar un mundo en donde es verdadero X. Entonces ahí ya he agregado X a mi conjunto original. Eso se llama esfera más cercana en donde sea X. Pero esa esfera más cercana tiene que ser la mínima esfera del sistema original de esferas, cuya intersección con la esfera de mundos en donde es verdadero X no sea vacía. Entonces recuerden que aquí puede haber más mundos. Mira, ahí estoy pintando los mundos, los mundos, los mundos, los mundos.
Entonces, agrego una esfera adicional, la mínima, cuya intersección no sea vacía. ¿Por qué es la mínima? Porque puede haber más esferas que contengan X, que contengan mundos en donde es verdadero X. Pero agrego la mínima por, por una cuestión de simplicidad. Una cuestión ahí. Saben que en ciencia gusta mucho el modelo menos complejo, entonces para no agregar muchos mundos, agrego el mínimo posible. Entonces fíjense que aquí esta esfera, perdón, esta esfera S1 es la mínima que contiene un mundo en común con la esfera de influencia de mundos en donde es verdadera X. ¿Listo? Luego defino formalmente la revisión. Entonces esto se lee más o menos como reviso la fórmula phi agregándole psi, reviso esta fórmula agregándole esta fórmula. Entonces para eso tengo que transformar el modelo original en otro modelo. Entonces miren, lo que hago es que si yo tengo phi y le quiero agregar psi, pues simplemente le agrego la mínima esfera cuya intersección con las esferas de psi es no vacía. Y ya. Entonces aquí hago la definición de la transformación del modelo, que ya es un poco técnica. Estas proposiciones no las voy a exponer acá con detalle, pero fíjense que si aquí, por ejemplo, había una relación de accesibilidad entre este W y este otro mundo, llamémoslo W tranquilo, y luego aquí me paso al mundo que estaba fuera de la esfera original, pues algo tiene que pasar aquí con estas relaciones. Entonces, lo que hago con con esta serie de proposiciones es demostrar que se mantiene, que esa relación de accesibilidad pues me va a permitir agregar la fórmula tras la revisión sin problemas, una demostración matemática. Y entonces, esto con dibujitos se entiende un poco mejor. Ese es el mundo actual, ese es el mundo real en donde yo voy a hacer mi argumento por analogía. Ahí en esa esfera están los mundos accesibles desde mi mundo actual. Ahí en ese W sub cero, en ese mundo real, tengo la premisa de Maduro es semejante a Petro y Maduro pues es un dictador en todos los mundos en los que yo me pueda imaginar. Entonces, lo que quiero hacer es concluir pues que ve que Petro también será un dictador. Entonces yo lo que hago es primero construir un sistema de esferas que contenga todos los mundos W mayúscula del mundo original. Aquí ya me puse un poco técnico, pero digamos que construye un sistema de esferas que incluye todos los escenarios posibles pues, de mi argumento original. En el mundo original habrá al menos uno, por el principio de S, en donde efectivamente A sea igual a B y B sea F. Como A es igual a B y A es F, pues se concluye ahí, al menos uno, ¿no? Entonces aquí estoy llamando gamma mis premisas, perdón. Entonces, si yo quiero agregar, pues, que Petro y Maduro tienen una característica en común para hacer más fuerte mi argumento, pues yo lo que hago es unir estas dos, pues, hacer la revisión. Entonces yo lo que hago es ampliar mi esfera y descarto todos los otros mundos. Me quedo con esta pequeña intersección que está ahí sombreada. Listo. Ahora vamos a suponer que me llevan la contraria, me dicen, no, un momento, pues es que Maduro y Petro pues son de izquierda, pero tienen una propiedad diferente. Son diferentes porque Petro es economista y Maduro es pianista.
Es decir, son diferentes. Entonces aquí aparece esta propiedad disímil. ¿Sí? Entonces lo que hace la persona que está argumentando conmigo es agregar esta información. Pues agrega una esfera adicional, saca la intersección. Entonces aquí tenemos un conjunto de mundos en donde no va a aparecer la conclusión de que Petro es dictador. Y otra persona puede decir, no, 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 un momento, pues es que uno es un pianista y el otro es economista, pero ambos son feos. Eso los hace más semejantes. Entonces volvemos a repetir la operación de revisión, volvemos a agregar una esfera adicional y nos quedamos con esta pequeña intersección, que es como esta que está aquí. Entonces aquí revisé y agregué información a favor de mi conclusión de que Petro es dictador. Aquí mi contraparte revisó, o bueno, yo mismo si soy muy juicioso, puse propiedades diferentes y aquí se puede dar la conclusión, hay al menos un mundo en el que Petro no es dictador. Aquí volví a hacer otra revisión de lo que había encontrado acá, agregué, encontré propiedades en común, entonces aquí hay al menos un mundo, no mentiras, aquí todos los mundos, al menos uno, al menos hay uno, esto no es vacío, ahí hay al menos un mundo, en donde efectivamente se vuelve a dar mi conclusión de que Petro es dictador y entonces lo que va a pasar es que recuerdan que en esta curva, que en esta esferita, A era igual a B y como pues, A era F, pues se concluía que B es F. Entonces lo que va a pasar es que esa curva original se va a modificar, a extender y me va a agregar acá más mundos en donde se da la conclusión afirmativa. Entonces para definir la fuerza yo lo que hago es comparar los mundos que aparecen aquí en azulito. Espero que ustedes lo estén viendo del mismo color porque a veces la pantalla del computador cambia. Comparar el número de mundos que hay aquí en lo que yo llamo alfa con el número de mundos que hay aquí en omega. ¿Mm? Entonces, si aquí en alfa hay más mundos que en omega, el argumento de que Petro es dictador porque se parece a Maduro y Maduro es dictador será más fuerte que el argumento que dice que Petro no va a ser dictador porque Petro y Maduro son disímiles. Entonces, en esta curva que tiene aquí forma de W, y específicamente en estos mundos que aparecen en las zonas rayadas, Petro y Maduro son muy, 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 muy similares, tan similares que descartamos todas sus diferencias y se comportarían como si fueran iguales. Y por fuera de esa W, aquí específicamente, tenemos mundos en donde son disímiles. Y ahí pues ya defino la fuerza, ¿no? Entonces, el argumento con conclusión positiva es posible que B sea F. Será más fuerte que el argumento con conclusión negativa si el número de mundos en donde los objetos comparados son iguales es mayor que el número de mundos en donde los objetos comparados son disímiles. Y ahí he logrado dar cuenta deductivamente del concepto de fuerza. Entonces, pues, ¿a qué conclusiones llego? Pues los argumentos por analogía son deductivamente válidos gracias a una ley lógica que es DS. Es un enunciado que es verdadero en todos los modelos de esa lógica. La fuerza se explica en términos de cantidad de mundos accesibles desde el mundo actual, en los cuales es verdadera la conclusión positiva. Para determinar, si me están escuchando, yo llevo hablando aquí ya una hora y no sé, así, me emocioné. Eh, He sido mucho más claro en otras ocasiones, pero quería hacer lo menos técnico posible para que la gente que de pronto no conoce mi artículo y no tiene los tecnicismos pueda entender algo.
Para determinar la fuerza se compara el número de mundos accesibles donde se da la conclusión positiva con el número de mundos donde se da la conclusión negativa. Esto es una conclusión adicional también criticando un poco a Perelman y a los que analizan argumentos por analogía, porque resulta que el análisis de los argumentos por analogía es excesivamente metafórico, entonces hablan de un foro, de un tema. Así que utilizando una lógica formal podemos abandonar esos temas de foro y demás y hablar de el foro sería el mundo actual o el mundo real donde empiezo a hacer todo el análisis. Y el campo objetivo, el tema, no sé qué, pues serían los mundos alfa. Y eso me simplifica un poco el lenguaje. Estas conclusiones, estas no las voy a presentar en Perú. Quería presentárselas ante ustedes, pues para que esto es para discutir, para argumentar más. Hay componentes típicos de la teoría de la argumentación, como la fuerza y la adición de información que son definibles lógicamente. Eh, yo considero que no hay más diferencia entre la teoría de la argumentación y la lógica que la existente entre la matemática pura y la estadística, por ejemplo, o la matemática aplicada. Y considero también que hacer estudios sobre la pragmática de la argumentación o la pragmática de la lógica es tan útil e interesante como hacer estudios de la pragmática de la matemática, pero que esencialmente no afectan la disciplina como tal. Ya saben que estoy hablando aquí de la pragmadialéctica, de estos señores que trabajan el tema, sí, Van Emeren o Van Emeren y bueno, y Grothendorf, que ya no nos acompaña, pero pues incluso estuvieron aquí en Colombia presentando sus ideas y todo por ahí. Sí es interesante, nos dan herramientas, pero no es esencial al tema de la argumentación y la lógica. Eh, Y bueno, pues eso es como lo que les quería comentar hoy brevemente. Pues gracias en todo el mundo posible accesible desde W0. Y vean, súper juicioso, 1 hora exacta, 59 minutos. Estupendo, Alfonso. Muchas gracias por esta presentación. Pasamos entonces a la parte de interacción con el público. Quienes tengan preguntas, por favor, hagan clic en el botón de levantar la mano de Google Meet y yo les iré dando la palabra. Bien, Marcelino, adelante. Alfonso, muchas gracias por la presentación. Muy buena. Un par de preguntas sobre la fuerza las preguntas pueden venir más de mi ignorancia que de cualquier otra cosa, pero hay una fuerza máxima, hay como un límite en la fuerza y si el argumento por analogía es inválido, ¿de qué manera puede ser inválido? ¿Y cuál sería tu medición de la fuerza en ese caso? ¿Qué tipo de...? Bueno, ahí hay 3 preguntas en una. Sí. Yo creo que la respondo de una vez, muy brevemente. Algo que no expliqué aquí eh, es que los conjuntos de mundos que yo estoy manejando son conjuntos finitos. Si yo tengo un número infinito de mundos, ya esto se cae. Entonces son grupos finitos. Y al haber conjuntos finitos, hay un supuesto importante ahí, y es que el proceso argumentativo para en algún punto, y ese punto es el punto de corte para la evaluación, ya sea porque, qué sé yo, fallecieron las personas que están discutiendo el argumento, entonces ahí paró, pero hay un límite, hay un momento de parada, ¿no? Como en cualquier demostración, pues yo puedo seguir demostrando infinitamente hasta que me aburra, pero, pero hay un límite material, ¿no? Entonces llegaría un momento en el que no en que se detenga el proceso. Y una vez decidimos detener el proceso en ese punto, pues ahí hacemos todas las mediciones y las contamos y demás y se acaba. Eh, una pregunta similar me la habían hecho también en una ocasión y es si hay como un número de mundos que sea el que marque la fuerza, entonces yo daba el número
mágico del 70% de los mundos sería un criterio para hablar de fuerza, de fuerza máxima, porque 0,7 es como bueno, el 70%, 0,7 es como un límite que se usa en ahí sí en estadística, ese tipo de cosas como algo decente. Ya será, bueno, si me ahorré 2 minutos, será temporizado. Como el 70% de los mundos que estamos considerando. Eh, claro, si nosotros asumimos que el universo en el que vivimos es infinito, pues la discusión podría extenderse al infinito, pero creo que hay un supuesto importante y es que yo sí asumo que en algún punto se nos acaba la información, en algún punto se nos sacará la información o en algún punto decidimos parar y no aceptar más por cuestiones de tiempo, por cuestiones de salud mental o lo que sea. Pero algo importante, y eso fue una de las conclusiones a las que llegué en otro contexto, es que si hay alguna diferencia entre la lógica deductiva matemática dura y la argumentación, es que la argumentación es finita. Mientras que yo en lógica deductiva trabajo, por ejemplo, con conjuntos infinitos de mundos, puedo trabajar sin ningún problema con conjuntos infinitos de mundos o con conjuntos infinitos de premisas, o con, no sé qué. En argumentación trabajamos con conjuntos finitos y con información incompleta. Eso también es muy importante. Esa sería mi respuesta ahí, que tendría que haber explicado con más detalles si tuviera más tiempo y todo, pero eso es importante. Fue una discusión importante con mi profesora, con mi directora de tesis cuando estaba trabajando en eso, porque esto es un producto de tesis y pero en lógica nosotros, usted tiene un conjunto lógicamente cerrado, ahí va, eso es infinito, puede trabajar infinitos mundos, pero entonces yo sí le decía que no. Hay una razón técnica para eso, y es que dos conjuntos que tienen infinitos elementos son iguales. Entonces, si yo tengo aquí el conjunto de mundos con la conclusión positiva y el conjunto de mundos con la conclusión negativa, y ambos son infinitos, su número de elementos es Aleph sub 0, pues entonces son iguales y ahí no hay punto de comparación. Ujú. Ok. Entonces, espero que se haya respondido bien la pregunta, ¿sí? Sí, sí, bastante bien y estoy de acuerdo en que hay un límite material en todas las discusiones y todos los intercambios de argumentos. Can I make a follow-up como una pregunta siguiendo o alguien más quiere seguir? No, adelante, puedes hacerlo. Ok, vale, vale. Bien, ok, supongamos intercambiamos 10 argumentos entre tú y yo. Yo doy para la conclusión positiva, tú para la conclusión negativa, y supongamos que yo pierdo, es decir, que de esos mundos que consideramos, en ninguno se da la conclusión que yo estoy tratando de defender, en ninguno de los mundos que consideramos. Entonces, ¿qué diríamos? Como que la analogía que estoy tratando de construir yo tiene fuerza cero. Estoy pensando más en una fracción. Si tomas el número de mundos en los que se da la conclusión deseada versus el número de mundos en total que se compara, si eso daría la fuerza, una manera de medir la fuerza. Bueno, Como una probabilidad, eso es lo que estoy preguntando. Si se podría definir como una probabilidad. a mí me fue muy mal con la probabilidad cuando, cuando traté de hacer esto, me fue muy mal con la probabilidad. Duré mucho tiempo perdido tratando de dar cuenta de la fuerza en términos de probabilidad, me fue mal. Entonces no sabría en principio cómo responder esa pregunta porque me fue Ok. mal. Quizás, pero algo que a mí me ha llamado mucho la atención de este trabajo, o sea, que me ha sorprendido mucho de este trabajo, es que, bueno, no lo voy a poner aquí en español, es que DS sea válido. Esto es muy raro, muy extraño, pues fue muy, Sí. muy extraño para mí. En principio, yo pensé que me iba a costar muchísimo, muchísimo lograr demostrar la validez de un principio como DS, ¿no? Si A es posiblemente igual a B y A es F, entonces posiblemente B es F. Que esto sea válido, lo que me está garantizando es que hay al menos un mundo, existe al menos un mundo Mhm. en Ok, el que B es F. claro, claro.
que existe al menos un mundo en el que B es F. Eso es Ok, lo que tiene extraño este principio de S. Pero, B no es F, en cambio, eso sí podría pasar. ujú, Podría suceder que no encuentre un solo mundo en el que B no sea F, a pesar de que A y B sean diferentes. Eso mm, sí podría pasar. sí, mm, Eso sí podría pasar. Pero aquí esta conclusión a mí me parece maravillosa en el sentido de que hay al menos un mundo en el que B es F, no trivial, ¿no? Pues porque sí. si tengo mundos vacíos, bueno, ahí pasa algo, ¿no? Perdón, no quería hacer esto, quería hacer era esto. Ver aquí la pantalla. Entonces esa conclusión a mí me parece, son esas cosas de, ¿qué me gusta de la lógica? Que uno a veces termina demostrando cosas que no puede creer. Entonces cuando yo descubrí esta fórmula, Sí. o sea, era algo que yo tenía en la cabeza y yo decía como, venga, pero que esta fórmula sea válida, antes de haberla visto en los trabajos de fitting, yo decía, pero que esta fórmula sea válida me obliga a encontrar al menos un mundo en el que la conclusión positiva es verdadera, en el que B es F. Y entonces eso me traía muchos problemas, muchos dolores de cabeza y luego por ahí, viendo el libro de Fitting, vi en un contexto totalmente diferente. Yo creo que si yo le muestro esto a Fitting, que va a estar allá en Cusco y que lo primero que va a hacer es ir a buscarlo y decirle, mire, mire, mire cómo interpreté esta fórmula, él no la ve así, porque Mm, estaba utilizándola en lógica temporal. Entonces, al sacarla de lógica temporal y meterla en algo más parecido a una lógica modal, esa conclusión es bien extraña. Queda probado por DS que hay al menos un mundo en el cual B es F. Y eso es extraño. Pero la conclusión negativa, en cambio, es así, si no es, o sea, no hay algo que dice que si A y B son diferentes, entonces posiblemente B no es F. Esa conclusión no se sigue. ok, Es así, ¿no? perfecto. Muchas Entonces gracias. ahí la analogía original sería súper fuerte. Y Ujú, cuando en todos los mundos, cuando en todos los mundos eh, A es igual a B, ahí lo que tenemos es identidad sustituible y DS pasa a convertirse en la sustituibilidad de los idénticos. claro. Ok. El, el caso límite de DS es pues quite la modalidad y ahí tenemos eso. Eso también me conflictúa un montón. Eh, Haberme dado cuenta de eso. Son cosas raras que que pues yo quiero seguir estudiando más adelante. Ya, más preguntas, pregunten más. Sí, esperamos las preguntas. Si quieren plantear una pregunta, pueden levantar la mano. Entre tanto, yo voy a aprovechar la ocasión para plantear rápidamente una y enseguida le daré la palabra a Jesús. Mi pregunta se conecta justo con esta conversación que estabas teniendo con Marcelino y en particular con la observación que hiciste de que ese principio provenía de un contexto distinto de lógica temporal. Cuando yo leí tu ensayo, una cosa que me pareció bastante curiosa, incluso chocante, era el hecho de que tú formalizaras esos argumentos usando herramientas modales. En particular, la segunda premisa, que formulas como una tesis que es un principio que es de necesidad, ¿no? Básicamente la tesis de el objeto B, el objeto A necesariamente es F. Y la Ujú, impresión que tuve en ese momento fue, esto intuitivamente no parece correcto porque esa afirmación que tú estés considerando en el argumento por analogía, por ejemplo, que Maduro es un dictador, eso no tiene que ser una tesis modal de necesidad, puede ser la propiedad perfectamente contingente, como de hecho supongo que sucede en ese ejemplo, ¿no? Maduro es dictador por razones contingentes, no lo es de manera necesaria. Entonces, eso me llamó la atención y me pareció un poco extraño, pero ahora en la exposición dijiste algunas cosas que me parece que ayudan a que esto se entienda un poco mejor, porque mencionaste que los mundos donde él no es dictador se excluyen porque no nos interesan, ¿no? Para evaluar ese argumento por analogía, uno se concentra en las posibilidades en que se cumple esa afirmación de que Maduro es un dictador para luego preguntarse uno si Petro también lo es, o algo así. sí, Y eso esa es la... me parece que está muy bien, pero entonces eso yo creo que debería llevarlo a uno a hacerse una pregunta acerca de la relación que hay entre el enunciado del lenguaje natural que uno está considerando y la fórmula con la cual lo está simbolizando. No sé si puedes volver quizá al esquema
deductivo, pero en la versión formalizada, donde aparece la caja y el lambda para la segunda premisa. Bueno, ahí más o menos se ve, sí, más o menos puede ser ahí. Entonces tú tienes ahí ese caja FA, ¿no? Es esa fórmula exactamente la que está señalando. ¿Cuál es la relación que hay entre esa fórmula y el enunciado correspondiente del lenguaje natural? Normalmente cuando uno está simbolizando argumentos, uno asume que la relación es algo así como una forma de sinonimia, ¿no? O por lo menos las condiciones de verdad de los dos enunciados coinciden. Eso es lo que suele suceder cuando uno simboliza argumentos, al menos en contextos muy básicos, cuando uno está enseñando lógica. Pero en este caso me parece que quizá eso no es lo que está sucediendo. Y la sugerencia que quería hacerte, y aquí va ahora sí la pregunta, es si quizá tú lo que estás haciendo es considerando una manera de analizar estos argumentos por analogía que es más bien procedimental. Tú lo que estás haciendo es dándome un procedimiento para examinar el argumento y determinar qué tan fuerte es, pero ese procedimiento no implica que cada fórmula es representada, perdón, cada enunciado del español relevante es representado por una fórmula que es sinónima, que tiene la misma condición de verdad, sino que tú simplemente estás usando estas fórmulas como una manera de especificar el procedimiento. Y eso me parece que es algo potencialmente muy interesante de tu análisis, y es que es procedimental, no es un análisis estático donde simplemente me das unas fórmulas que son equivalentes en términos semánticos, sino que estás haciendo otra cosa, me parece. Entonces quería simplemente hacer esas sugerencias para preguntarte cómo lo ves tú y si te parece que tiene sentido esta idea de que es algo más bien procedimental. De hecho, sí. De hecho, no eres es una objeción que salta. Incluso a mí tampoco me gustaba al principio poner ahí la necesidad. Pero sí es algo procedimental en el sentido de que esto es bastante parecido a una lógica dinámica. Y en las lógicas dinámicas, el cuadrado no se interpreta exactamente como una necesidad, eh, como solemos entenderla cuando empezamos a manejar lógicas modales. ¿Sí? El cuadrado es más bien una cuestión procedimental. Y de hecho, los mundos posibles eh, son definidos dentro de esta lógica como estados computacionales. Un primer estado. Entonces, lo que me dice el cuadrado es, voy a acceder a todos estos estados y en todos estos estados va a suceder que A sea F. Es decir, sin embargo, yo adrede, a propósito, mantuve la terminología de mundos posibles y de necesidad y posibilidad por familiaridad, porque tengo que confesar que aquí me ganó el sesgo didáctico, y es que por familiaridad era mucho más fácil hablar de posible y necesario. De hecho, una de las cosas que pasa aquí es que la necesidad va variando. Fíjate que, a ver, fíjate que aquí, en esto que hice, en esta zona rayada, en esta zona rayada, por ejemplo, es necesario que psi sub 1, pero aquí afuera no. Hay puntos en donde no sería necesario. Entonces esa necesidad va variando porque es como, no se me ha ocurrido la palabra procedimental, pero ahora ya la perdiste, te la voy a plagiar. Es algo procedimental. Es algo muy... Esto realmente son elementos de lógica dinámica, y la lógica dinámica lo que me da son algoritmos, o sea, procedimientos. Sí. Entonces, de pronto hay que afinar muchas cosas acá. Me costó mucho trabajo, hay que afinar muchas cositas, pero eso sí es importante, tal vez no he hecho suficiente énfasis en que estamos hablando como de estados computacionales, como de estados computacionales. Mi propósito a largo plazo, uno de los tantos propósitos a largo plazo con esto sería poder hacer un algoritmo en un computador y que el computador lo calcule desde una perspectiva que no es probabilística, porque los análisis que se han hecho de los argumentos por analogía son probabilísticos, y como le decía a Marcelino, me fue pésimo con la probabilidad cuando estaba tratando. Esa era mi ilusión al principio, poder dar cuenta probabilísticamente de esto, y me fue muy mal. No me funcionó, porque parece que hay un error ahí o error mío de cómo interpreto la probabilidad, o es una falacia, una versión de la falacia holandesa.
y entonces perdí una cantidad de tiempo. Entonces, sí, para responderte, es procedimental. La necesidad y la posibilidad aquí se interpretan de una manera un tanto diferente a la de la lógica modal tradicional estilo Kripke, y eso realmente me da más ventajas. Me da más ventajas, y en general realmente hay muchas maneras de definir la necesidad y la posibilidad en una gama interesante de lógicas intencionales. Por eso se habla de lógicas intencionales y no tanto lógicas modales. Listo. Creo que seguía Jesús. Sí, ya respondí suficientemente bien. Claro que sí, muchas gracias. Jesús, adelante. Sí, sí, señor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Sí, no, mi pregunta puede ser quizá un poco muy ingenua, pero pues en una de sus conclusiones dice un poco sobre componentes típicos de la teoría de la argumentación, como la fuerza y la adición de información, son definibles lógicamente, ¿cierto? Entonces, pues ya mi pregunta, así como para quizá puede ser un poco más de aclaración, es cuando añadimos información pues al modelo que está presentando, el cambio ocurre manteniendo fijo el mundo actual, o sea, W sub 0, y restringiendo los mundos accesibles, o hay casos en que la nueva información obliga a actualizar el mundo actual, W sub 0. Entonces quería entender esa. Bien, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero en principio se afecta la accesibilidad desde W0, porque W0 es en donde partimos con las premisas originales, con la información original. Así que cambiar el W0 pues es cambiar el sistema de esferas. Y fíjate acá, por ejemplo, que ese sistema de esferas, el sistema original alrededor de W sub 0 se mantiene. Y lo que hacemos es agregar otras esferas con otras fórmulas que no estaban consideradas originalmente. Pues mira acá. Bueno, estos también son esferas, solo que pues por cuestiones estéticas ahí no queda complicado pintarlas como tal. Entonces, estas esferas originales se construyen alrededor de este W actual, y lo que va variando es la accesibilidad de este. Por ejemplo, aquí ya no me interesa. Originalmente puede acceder acá, pero ya no me interesa acceder a este mundo. Me interesa acceder a estos mundos que están acá. Entonces se mantiene W0. No había pensado en una opción en la que se pueda cambiar del mundo actual, pero en principio sucede lo mismo que con la necesidad de A es F o de Maduro es dictador. En principio no sería tan interesante cuando ya no asumimos que partimos de este mundo, pero podría también explorarse esa cuestión, pero en principio no, porque el sistema de esferas está construido justo en este mundo actual, y el sistema de esferas es esencial para poder hacer las demás inferencias y las demás revisiones. El técnico sería revisiones. Sí, sí, señor. Muchísimas gracias. qué interesante. Antes de darle la palabra a Susana, solo quería mencionar brevemente que este asunto de si el W0 puede cambiar o no, tal vez permite trazar una conexión interesante entre este sistema y la semántica de David Kaplan para los indéxicos, que al final es un sistema de doble índice, y también va a suceder que lo que cumpla el rol de actual, de cosa del contexto que es actual, como el mundo actual, el tiempo de emisión y demás, siempre se quedan fijas, y lo que va a ir cambiando es otro parámetro que está diseñado justamente para ir cambiando a medida que aparecen operadores intencionales. Bueno, Kaplan no he estudiado mucho, estudié hace muchos años, pero no lo miré tanto para este trabajo. Pero Tiene algo valdría así. la pena pegarle mirar una revisada. Súper. Susana, adelante. No, pues la mía espérate un momentico. La mía es una pregunta muy de comprensión, Alfonso, porque tú en algún momento ponías el simbolito de igualdad, o sea, hablabas de igualdad con dos rayitas,
Y cuando estabas mostrando la fuerza, hablaste de semejanza y ponías el simbolito de 3 rayitas. Pues yo Ah, sí. saber cuál es la diferencia entre los dos y por qué es importante esa diferencia para mostrar, digamos, la fuerza, para probar con la fuerza. Sí, bueno, esto es la igualdad, así no recta es la igualdad intencional. Sí. Y yo defino la semejanza, digamos, perdonen la letra, pero yo defino la semejanza como una igualdad posible. Entonces, A es semejante a B, Ujú, sí, solo sí, solo sí. ujú, Bueno, voy a omitir toda la terminología ahí compleja, sí, solo sí, es posible, ujú, o sí, solo sí, A es posiblemente igual a B. De pronto ahí pequé en estas diapositivas en no haber avisado que esto es una abreviatura de esto. Y ah, pues no es una abreviatura de esto, sino de toda la cadena esta con los lambda, porque los contextos de red son importantes. Entonces, A es semejante a B, lo defino como A es posiblemente igual a B. ¿Sí? ujú, Y es importantísimo porque pues no está muy claro qué es la semejanza realmente en estas discusiones. ujú, Sí, en las discusiones de analogía y en muchas otras, el concepto de semejanza no ha sido definido pues claramente. Así que pues aquí hay una propuesta de definición entendiendo la semejanza como un concepto intencional que genera conceptos intencionales y que por eso me permite utilizar aquí como estas modalidades, ¿no? ujú. Em, que también provee con muchas maneras de formalizar, recontrarrespondiendo pues al profesor Rey. También trate de formalizar la posibilidad así, con una I aquí, que esto es un procedimiento y demás. Entonces, mi aporte es este, definir la semejanza como igualdad posible, porque muchas veces cuando hacemos estas comparaciones lo que decimos, no, pues es que Susana y María son igualitas, son igualitas. Entonces uno sí dice que son iguales, pero no quiere decir que sean idénticas, sino que son semejantes, que son muy parecidas. De ahí viene esta idea. Entonces es clave porque sin esa igualdad posible simplemente no podría demostrar DS. Y a esto yo lo llamé, no lo puse acá, pero lo llamo ley de Javier porque fue Xavier Caicedo el que yo creo que él ni se acuerda, me sugirió, pre con posibilidad, y yo, como era muy seguidor de Kripke en ese momento, no, pero porque es que la igualdad es necesaria, y entonces se me vuelve trivial la demostración, y no sé qué, y duré también mucho tiempo probando, probando una versión no trivial de esa igualdad. Entonces, por eso la llamo ley de Javier, a manera de homenaje con Javier Caicedo, que me dio la idea, y porque es fundamental para la demostración de DS. Ah, bueno, Mm. muchas gracias, Alfonso. Ujú. Adelante, Cristian. Muchas gracias, David. Alfonso, yo quisiera preguntarte, es que no me quedó muy claro qué pasó al fin con la monotonicidad. O sea, esto resulta no monótono con lo que te preguntaban ahorita se salva y al final sí sostiene monotonicidad como argumento válido. Y lo pregunto porque tú decías ahora como que parte de tu credo era que lo lógico, por decirlo así, era simplemente lo deductivo, pero hay gente más purista que tú, que te va a decir no solamente lo lógico, sino lo que es tarskiano. A mí me tienes que sostener reflexividad, transitividad y monotonicidad para que una lógica sea respetable. Y parece que si aquí me estás quitando monotonicidad, al final no estás haciendo lógica, sino otras cosas extrañas ahí. Pero obviamente yo no sostengo esas cosas, pero te lo digo para que
por si sale en algún momento. Fíjate que esto se vincula con la pregunta que hacía Marcelino unos minutos antes, y es que la conclusión se dio, aquí mira, la conclusión se da y no hay información adicional que haga que la conclusión no aparezca. Es decir, aquí concluye FA porque hay al menos un mundo posible en el cual A y B son iguales, y dado que A es, perdón, la conclusión es esta. Y dado que A es F, pues se concluye que B es F. Y no hay información adicional que haga que eso no suceda. En ese sentido, agregar más fórmulas, pues no me va a alterar la conclusión. Ha demostrado de una vez y para siempre. Lo que va a variar es la fuerza. La cantidad de mundos en donde se da la conclusión se va a alterar. Así que esto sería algo así como una lógica monótona, no monótona. En ese sentido. Se salva ese componente de, yo no me atrevería a decir que sea, sí, se salva ese componente de no puedo pronunciarla, de ser monótona, en el sentido de que quedó probado que existe al menos un mundo posible en el cual es verdadero que B es F. Entonces ahí seguiríamos manteniendo un poquito el tema de la monotona. Eso es un trabalenguas para mí, de ser Sí. monótona. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias, David. Y es extraño, es extraño. Yo no digo que no sea extraño, no digo que no sea extraño. ¿Cómo así que usted sigue agregando información, pero es monótona? Pues esas son cosas que, Y lo que pensaba era, no sé hasta qué punto es deseable en un esquema donde tú quieres modelar la analogía. Si realmente, como comenzaste diciendo, pues parece que la invalidez de monotonicidad sí juega un papel importante. Eso no lo dijiste así, pero habría que checarlo. bueno, habría que, sí, habría que checarlo, que revisarlo, pero a mí ya había identificado también este hecho, entonces yo no lo he trabajado profundamente, pero sí me llama mucho la atención que la conclusión se dé de una vez y para siempre, y aún así puedo agregar información. Y para eso viene el concepto de fuerza. El concepto de fuerza es el que me tranquilizó en un momento. Bueno, ya listo, ya tengo la conclusión, pero pues si la conclusión es válida, si la conclusión es verdadera, cuando las premisas son verdaderas, pues ahí ya no hago nada. Y vino todo el trabajo con la definición de fuerza. Entonces, el hecho de que haya podido sumar y restar mundos y esto, pues me tranquilizó finalmente, porque donde no hubiera podido dar cuenta de la fuerza, pues nada, tengo una lógica deductiva común y corriente. Ahí. Muchísimas gracias pues, por presentarnos tu trabajo, Alfonso. A ustedes por escucharme. Aquí también en este punto me gustaría un poco abusivamente intervenir, solo para sugerir que ahí creo que es importante hacer una distinción entre que el sistema, o sea, el lenguaje básico que tú tienes sea monótono, y otra cosa distinta es el análisis que tú haces de los argumentos con este procedimiento del que hemos estado hablando. Porque el sistema mismo, supongo yo, habría que hacer la prueba, pero yo supongo que la definición que tú das en 2.15, que tú defines la noción de consecuencia de la manera clásica, y tu sistema es muy clásico, ese lenguaje formal como está definido y esa relación de consecuencia lógica es monótono, supongo Es yo. monótono, sí. Y tiene todas las otras propiedades clásicas de la relación de consecuencia, pero más bien lo que está sucediendo con el análisis que tú haces es que con el procedimiento que tú nos das para analizar No, argumentos, se cortó, espero que no sea yo. ¿verdad? Sí, no, seguimos. Se cortó. Y la idea, repítela por favor, porque sonaba muy importante. Sí, o sea, fui yo el que me corté, supongo. No, estaba diciendo que el sistema formal que tú planteas y en particular esta relación de consecuencia que defines en 2.15, yo supongo que es monótona porque es sumamente clásico el sistema, la semántica es súper clásica, pero otra cosa distinta es la manera en que tú
utilizas esos procedimientos, ese sistema procedimental del que estábamos hablando, para analizar argumentos específicos. Y ahí sí que ocurre que efectivamente el que uno añade una premisa adicional va a hacer que gane o pierda fuerza, según lo que nos explicaste. Entonces, en ese Sí, sentido, el sentido técnico no es monótono, pero es que esa no es la noción técnica que se suele emplear en la literatura. Entonces, en el sentido técnico sí es monótono, pero en algún sentido menos técnico no tiene esta propiedad, supongo. sí, bueno, respondiste mejor tú que yo, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, en ese caso, entonces, tú, David, que checaste esa parte, realmente, si evaluamos monotonicidad como metaargumento, ¿es válido? ¿Es lo que estás insinuando? Supongo ¿O que es lo sí, que pero crees que va a pasar? sí, tendría que probarlo. Alfonso, Ya, probablemente. nada, yo pensé que lo habías Es hecho. más, yo Cuando creo, lo yo, checaste, viste esa propiedad y dije, mira, se me pasó. Así que no, gracias. yo probé, o sea, yo probé una cantidad de cosas en este sistema que incluso fitting, o sea, esto no es exactamente el sistema de fitting porque la cuestión, la semántica de esferas y al agregar el operador de revisión, pues eso puede cambiar de alguna manera que yo todavía no sé el sistema de fitting, pero yo recuerdo haber probado esa propiedad que nunca puedo pronunciar, y otras tantas que finalmente no sé ni en el artículo ni en la parte gruesa, pero podría volver a revisarlo de esa. Alguien la pronuncia y me la enseña para yo poder monoticidad. Entonces yo prefiero hablar de monótono o no monótono. Sí, 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 sí. En algún momento la probé. Aquí hay cosas muy extrañas que uno puede probar, como que puede probar que A diferente de A con el lambda operador, pero que en el fondo o sea, sigue siendo una lógica muy clásica, como decía David. Una lógica. Y Fitting probó completitud. Fitting probó completitud de su sistema. De nuevo, al agregar la revisión ya la cosa puede cambiar. Eh, Espero en algún momento de mi vida lograr demostrar si es completo o no completo lo que estoy haciendo. Creo que al utilizar conjuntos finitos de mundos, eh, la cosa se facilita, no alteraría lo original. Esas son las intuiciones que tengo, pero ya estamos hablando aquí unos tecnicismos importantes que claro, los podemos, ahí, vean, ahí tienen trabajo ustedes, miren, me pueden ayudar con estuve buscando un matemático que quisiera trabajar conmigo en algún momento, eh, para mirar esos temitas interesantes. Sí, es más, yo creo que tengo en mis apuntes una prueba de la monotonía de esta cosa. Tengo unos cuadernos por ahí. O a lo mejor es un falso recuerdo, pero sí, sí creo haber probado la monotonía de esto. A eso, monotonía le digo yo en español, ¿no? Para no enredarme. Pregunten más, pregunten todo lo que se les ocurra porque me han hecho unas preguntas muy buenas y yo sé que en, que en Cusco me van a preguntar cosas y me va a quedar pasmado. Más preguntas, puede levantar la mano. Marcelino, adelante. Tengo una pregunta sobre DS y solo para ver si la entiendo bien. DS implica para cualquier par de objetos que haya al menos un mundo posible en que son iguales. Pues es que suena a que todos los argumentos por analogía serían válidos. Sí, Mm, ok. ya no lo hay, ya no lo, ya no, yo no lo he hecho en esa manera, todos los argumentos por analogía son válidos, pero todas las, preferiría decirlo como que todas las comparaciones me dan al menos un estado en el cual la conclusión sea. Pero cuando estamos hablando de semejanza, eso es eso es un problema o eso es un tópico, porque cualesquiera dos cosas que usted seleccione del universo son semejantes, Ujú, porque comparten al menos una propiedad. sí. Eh,
si definimos la propiedad como ser idéntico a sí mismo, coja cualesquiera dos cosas del universo y esas cualesquiera dos cosas del universo se asemejan en que comparten la propiedad de ser idénticos a sí mismos. Y esa era una de las objeciones que me daban cuando empecé a trabajar también el tema de la semejanza. ¿No? Es que semejanza, ¿qué? Si coja cualquier par de cosas y son semejantes. Usted siempre va a encontrar al menos una propiedad Ujú. que compartan, y si definimos la semejanza como que comparten al menos una propiedad, pues ahí tiene. Y de hecho, una de las cosas interesantes de mi tratamiento, creo yo, pues tal vez no debería decir que mi propio trabajo es interesante, pero lo es en cierto sentido, es que yo incluso puedo dejar de pensar que dos cosas son semejantes porque comparten una propiedad. Yo puedo empezar a hacer la analogía sin hacer explícita al menos una propiedad que tengan en común, Ujú. sino simplemente suponiendo que en algún estado o en algún momento van a comportarse de la misma manera. Entonces saqué ese elemento porque no una, ni dos, ni tres, sino muchas personas me sacaron exactamente esa frase que yo les estoy diciendo, vea, cualesquiera dos objetos del universo son semejantes porque comparten al menos la propiedad de ser idénticos a sí mismos. Entonces ya, ¿sabe? No, a mí me dieron mucho palo cuando estaba trabajando este tema al principio. Claro. Por eso, porque la semejanza es tal que permite hacer ese tipo de afirmaciones y entonces eso desanima en algún punto. Claro, Entonces pero suena raro, con tu concepto de fuerza igual puedes diferenciar entre buenos argumentos por analogía y malos argumentos, aunque todos sean válidos. aunque todos sean válidos, pues no sé si buenos o malos, pero sí más fuertes y menos Más fuertes. fuertes, sí, más fuertes y menos fuertes. Aunque a mí me encanta utilizar eso de buenos argumentos y malos argumentos. Y argumentos esto los están grabando, ¿no? No puedo ser grosero, pero yo prefiero una distinción mucho más técnica que argumentos chimbos. O sea, hay unos argumentos que son muy chimbos. Sí. Entonces esto me permite tratar. Eso lo editan y lo borran, ay, hombre, sí, yo quedé contento con mi trabajo porque me permitió responder muchas de esas objeciones, de esas cuestiones, Sí, es un gran eh, trabajo. de una, de una manera no trivial, porque es que esto estas discusiones tienen una tendencia a trivializarse en el sentido lógico, en el sentido de que, en el sentido de que si yo, por ejemplo, admitía contradicciones en algún punto, porque también mire, yo probé con todo, ¿no? Me metí en todas las religiones, me metí en todas las sectas, traté de, traté de probar por todos los medios, porque mi intuición era de ese. Esa era mi intuición. Esa vaina tiene que ser válida en algún sistema, pero no lo encontraba. Entonces, entonces probé de muchas maneras y se volvía una discusión muy trivial. Entonces decir que la semejanza era igualdad posible, pues se trivializa porque si yo estoy en un sistema como los que definía Kripke, pues sí, claro, pues es posible que A sea igual a B, pero pues eso en el fondo termina siendo necesario que A sea igual a B y entonces quedamos con Kripke. Y así. Mm. Otros me decían también que, pues que este esquema que se está viendo aquí, pues eso es un ponendo ponens, hermano, eso es súper trivial, porque eso es un ponendo ponens. Entonces, parta usted de cualquier premisa, yo Ujú. puedo utilizar una premisa como, eh, si Juanito es una autoridad, entonces lo que dice es verdadero, pues efectivamente Juanito es una autoridad, por lo tanto, lo que dice es verdadero, y ahí tiene un ponendo ponens que es súper válido, y ahí formalizó los argumentos por autoridad, y de ahí para abajo todo. Entonces, el riesgo de trivializar el tratamiento de los argumentos por analogía era muy fuerte, Sí. muy fuerte, y sufrí mucho. Sigo sufriendo, no crean que no. Eh, Veo caras tristes, pero ese es el riesgo pues, del trabajo en filosofía. Uno se deprime mucho y son pocos momentos de felicidad. Tengo que decir que me sentí feliz de ganar el premio aquí entre nos. Pero sí, este trabajo. Uy, Muchas no, gracias. si les contara algo, que me dieron ganas de escribir sobre esto, sobre el origen de esto. Marcelino, ¿quieres contrapreguntar? No, solo quería darle gracias a Alfonso y que algún día, que ojalá nos pueda contar sobre sus tribulaciones haciendo este trabajo. Gracias. Sí, no, no es.
Bien, le doy la Más- palabra a Cristian. Alfonso, tú fuiste el que pediste preguntas, entonces acuérdate de eso. Esto no iba a pasar. A mí me preocupa esto último que te presionó un poco Marcelino, en la cuestión de, a ver, una cosa es decir que digamos, todos los objetos sean semejantes, que se desprenda de eso, y otra es que las analogías son válidas. Porque si me vas a decir a mí, digamos, de tu lógica, vamos a derivar, todas las analogías son válidas, no se solucionó el problema de la trivialización. Entonces tú vas a apelar y me vas a decir, no, pero mira, yo sí puedo hacer diferencias por la fuerza y demás. Y yo te voy a decir, entonces el teórico de la argumentación tenía razón, porque el teórico de la argumentación lo que va a decirnos es, a ver, o sea, una buena lógica de las analogías, lo que debería hacer es poderme diferenciar entre las analogías válidas y las inválidas. Y tu lógica entonces no va a ser capaz de eso, porque todas son válidas. ¿Qué vas a responder en estos casos? Me da curiosidad. Hombre, pues todos los poniendo ponen son válidos. Todos los poniendo Yo, yo soy muy no clasicoso para aceptar esa afirmación. por, 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 por malo que sea, un argumento como si los, qué sé yo, si los elefantes vuelan, entonces pues la luna es de queso. Los elefantes vuelan, por lo tanto la luna es de queso. Todos los argumentos todos los poniendo pones tienen esa forma válida, pero necesitamos una manera de distinguir buenos de malos. Entonces viene un ejercicio ahí semántico importante. Entonces lo mismo yo puedo decir que todas las analogías son válidas, pero hay analogías buenas y malas, o fuertes y débiles, unas demasiado débiles, en donde solamente hay un mundo posible, en donde se ve la conclusión, y otras muy buenas, en donde en todos los mundos posibles se da la conclusión y tenemos identidad. Habría una cuestión ahí de grado. Esa sí sería a esa no le tengo miedo porque que de hecho en lógica deductiva pasa eso, que tenemos una gran cantidad de interpretaciones del esquema del ponendo ponens en donde pues donde el argumento sería malo, a pesar de que el ponendo ponens sea válido. ¿Sí? Pero precisamente yo creo que pues yo creo que el poder definir el concepto de fuerza de esta manera, pues nos da una herramienta interesante para poder descartar muchos argumentos que parecen válidos. Ahora, yo solo tengo los argumentos por analogía. Otro de los tantos trabajos que me queda de aquí en adelante es ver si se puede extender a otros tipos de argumentos tradicionalmente inductivos. Hasta traté de formalizar en su momento los argumentos de autoridad, pero no. O sea, eso no, ese Digamos, no me funcionó de ninguna manera. Claro, Alfonso, lo hice en una tarde por ahí, ¿qué opinas, por pero no. ejemplo, si yo como teórico de la argumentación te digo a ti, a ver, pero es que antes de tu trabajo teníamos entonces, digamos, ciertas lógicas deductivas en donde la analogía no tenía cabida. Por eso es que tocó apelar a inducciones, a categorizar que las analogías eran fuertes o débiles, y esa fue la solución que teníamos hasta el momento. Pero tu solución realmente nos está dando un paso extra para llegar a lo que ya teníamos, porque ahora nos dice que tiene que ser válido y además de eso nos llega la misma solución que antes a decir que es fuerte o débil para poder diferenciarlas. Yo lo pienso porque tu contraste de cómo enfocaste toda la plática, ¿no? Que la enfocaste como tratando de discutir con el teórico de la argumentación. Pues a ver, eh, uno de los libros de texto clásicos para analizar analogías es el de Copy. Y ahí fue donde yo descubrí que el tema de definir en términos de probabilidad la fuerza no funcionaba. Es decir, el concepto de fuerza en argumentación sigue siendo muy oscuro y sigue siendo insuficiente para hacer unos análisis de los argumentos. Y entre otras cosas porque, bueno, Copy lo que hace es tomar la definición de John Stuart Mill de fuerza del argumento por analogía y desarrollarla un poquito, dar unos criterios y al final
no era tan claro ese tratamiento. Es decir, el concepto de fuerza sigue siendo muy oscuro y difícil de agarrar desde la teoría de la argumentación. Y uno sigue teniendo problemas para poder evaluar las analogías. O sea, usamos analogías, usamos el concepto de fuerza, más o menos fuerza, y sin embargo, en el fondo, sigue primando, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero sigue primando el tema de si es convincente o no la analogía. Pues y ahí sí que cualquier cosa es muy convincente, y no necesariamente porque el argumento sea fuerte. Entonces creo que tanto como que ya teníamos definido el concepto de fuerza en argumentación, entonces tú nos has dado un paso adicional. No me parece como tan contundente la afirmación, porque el concepto de fuerza sigue siendo innacible en la teoría de argumentación. Y por otro lado, eh, las, los diferentes sistemas formales y la aparición de lógicas intencionales van siempre en busca de expresividad de algunos fenómenos que de pronto se localizan en el lenguaje cotidiano y demás, a veces no muy claramente, pero que no son expresables en ciertos sistemas. Entonces, los sistemas lógicos van agregando algunas herramientas que aumentan su poder expresivo para poder representar de manera lógica ciertos fenómenos que se están estudiando, que aparecen más o menos de manera explícita en los lenguajes cotidianos. Lo último, mi último descubrimiento de una lógica que hace esto es el de las lógicas híbridas, en donde introducen el concepto en donde introducen los mundos posibles dentro de la sintaxis de la lógica modal para ganar en expresividad. Entonces ese ejercicio de la lógica sí es típico. Oiga, la lógica proposicional no es suficiente para atrapar el concepto, entonces metamos predicados. Oiga, los predicados no son suficientes para atrapar, entonces metamos y uno va afinando y escoge ciertos asuntos. Entonces sí creo que ganamos un poquito tratando el tema de fuerza de esta manera, a diferencia de la argumentación. No, claro, estoy siendo polémico, planteando los dos extremos, lógica, argumentación, para que la cosa sea interesante, porque yo trabajé mucho tiempo también teoría de la argumentación, pero siempre volví al tema, la fuerza no está definida claramente, prima mucho ese concepto de, es razonable admitir este argumento, pues porque no hay más, tenemos que admitirlo, y el de, mm, el de ser convincente. Es decir, al punto de que, por ejemplo, cuando yo estudié juicioso Perelman, porque en una época estudié muy juicioso Perelman, a mí al final me terminó pareciendo que el señor Perelman y la señora Titeca lo que querían era convertir todas las falacias en argumentos aceptables. Es decir, yo por ahí tengo todo eso, precisamente porque definían perlocucionariamente el tema de la argumentación. Entonces, son afirmaciones fuertes, pero son afirmaciones fuertes que dado por un poco de descontento que me quedó de analizar muchos de estos temas. Y hoy en día he visto libros de argumentación que finalmente terminan validando muchos argumentos que son falaces, totalmente falaces. Argumentos de autoridad, argumentos ad hominem por ahí. O sea, gente que termina validando el hecho de que si yo soy de izquierda, yo de verdad no puedo usar zapatos Ferragamo, pues porque tengo que ser consecuente. Y entonces, y hay toda una. Y en publicidad por ahí vi un trabajo como de argumentación en publicidad, en donde trataban de hacer eso. Entonces yo pienso, retomando, que sí se gana, que sí ganamos un poquito. Creo que ganamos un poquito si tratamos de definir formalmente el concepto de fuerza desde la lógica y no tanto desde la argumentación, por lo que les digo, porque quedé muy descontento con ese trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. No, a ti esas son las preguntas
Todas las preguntas que me han hecho me han puesto a pensar un montón. Sí, no ha habido preguntas triviales en ese sentido. Bueno, me temo que el tiempo ya está a punto de agotarse, entonces creo que es un buen momento para terminar. Me gustaría decir antes de cerrar que la propiedad de ser monótona es una propiedad que claramente esta charla no tuvo, por fortuna. Muchas Sí. gracias al equipo de trabajo de la revista Horizonte Independiente por el apoyo logístico, gracias a todas las personas que se conectaron a esta charla y muchas gracias a nuestro conferencista Alfonso Cabanzo por esta conferencia tan interesante. No, pues de nuevo, gracias a ti, David, a la revista Horizonte, a todos los que asistieron, a los que van a tener que editar la grabación después, a los que me han leído. Gracias por las preguntas. Me siento un poco mejor preparado para el evento que viene ahora en Cusco. Ahora solamente tengo que pensar en cómo se dice chimbo en inglés. No conozco la palabra para traducir esa palabra técnica. Eh, y espero que mis chistes mejoren en inglés, porque en español no suelen ser tan buenos, pero espero que en inglés mejoren un poquito. Súper, te deseamos mucho éxito en esa presentación en Perú y nos veremos entonces en la siguiente conferencia. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y bueno, hasta luego. Todos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.